¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, por estos días, por estas semanas, estas últimas semanas, se está hablando mucho de medidas que tomaría el gobierno nacional para forzar, entre comillas, la liquidación de los dólares de la cosecha que tanto le hacen falta, de los dólares pendientes de la cosecha que tanto le hacen falta. También por estas horas se hablan de cifras más realistas en cuanto a lo que quedaría por liquidar. ¿Se acuerdan que cuando se comenzó a hablar del tema se hablaba de 11.000, 12.000 millones de dólares y desde esta columna obteníamos que era bastante menos que eso? Ahora se habla de 7.000, 7.500 millones de dólares. De todas maneras hay una realidad y vamos a tratar de verla entera. En primer lugar, el mercado de granos es un mercado muy sensibilizado, sobre todo cuando hay este nivel de incertidumbre y desconfianza de las acciones que puede tomar un gobierno. Y esa desconfianza la tiene el productor, la tiene el proveedor de insumos, la tiene el proveedor de servicios, la tienen los industriales y la tienen los exportadores. Y espero no olvidarme a nadie en la cadena. Todos desconfían de lo que puede hacer este gobierno porque ha dado muestra durante su escaso periodo de gestión de idas y vueltas permanentes, de amagues de ir para un lado y termina yendo para el otro, de medidas tomadas de manera inconsulta, de marcha atrás, es decir, de una improvisación realmente alarmante y de un desconocimiento de muchos temas que también preocupa y mucho. Es cierto que como, digamos, excusa tiene el tema de la pandemia, que es absolutamente un tema inesperado y nuevo para todos. Pero en el caso de la comercialización de los granos, la pandemia podría ser, entre comillas, y entiéndase esto, bien aprovechada, tirándole señales a ese mercado de que se va a trabajar bien, porque ahí está la actividad, que sin duda es la única, por no decir casi la única, ¿sí?, que ha salido, entre comillas, fortalecida, que puede salir fortalecida de esta crisis que está viviendo el mundo, por lo que hablamos siempre que tiene que ver con la revalorización de los alimentos. En esa situación, cuando se empieza a correr la versión de que el gobierno va a tomar alguna medida vinculada al mercado de granos y que esa medida a lo mejor puede ser, entre comillas, positiva, el mercado se paraliza. Pero no solo paralizan su actividad los productores, paralizan su actividad todos aquellos vinculados al ingreso de dólares. Y como siempre les digo, el productor tiene la fábrica de los dólares, pero no maneja la billetera. La billetera se la manejan otros, los que exportan, que son en definitiva quienes traen los dólares a la Argentina, y los que negocian con el gobierno. Hablando con Silvio Baiocco, yo decía, la gran diferencia está en que algunos negocian manejando un Fórmula 1 y otros manejan un Citroën 12B, ¿no? Que además yo los quiero mucho, los Citroën 12B, pero en términos de velocidad no tiene nada que ver uno con el otro. Y los que están manejando un Fórmula 1, que son los que ingresan los dólares al país, evidentemente tratan de sacar sus ventajas. Quienes no están liquidando hoy son ellos, no son los productores. Los productores, poco a poco, todos los días, ustedes lo pueden corroborar a través del CIO Granos, van vendiendo parte de su cosecha, cosecha que ya está guardada, ya está terminada la cosecha 2019-20, está guardada, y la van a ir vendiendo como era previsible y como ocurre todos los años, a medida que van necesitando. Y mucho más en un marco de incertidumbre como este, porque además, ¿qué sentido tiene vender hoy soja o maíz? Me van a dar pesos que no sirven para nada. Vamos a ser claros, pesos que no sirven para nada. Si no tengo una necesidad de invertirlos rápidamente, si no tengo otra opción, me prefiero quedar con la soja y el maíz, aún a riesgo de, entre comillas, perder, porque puede haber bajas en el mercado internacional, porque puede haber algún comportamiento, entre comillas, extraño de parte de las autoridades nacionales que impliquen un mayor perjuicio del que ya me provocan, por diferentes razones. Pero es un riesgo que el productor siempre estuvo dispuesto a correr, con este gobierno, con el anterior, con el anterior, con el anterior. Entonces, que al día de hoy volvamos a discutir si el productor está reteniendo mercadería, perjudicando el ingreso de dólares y demás, me parece que es de un desconocimiento tan grande que puede llevar a tomar medidas que fracasen, por lo menos para el objetivo que el gobierno busca.
Vamos a repasar algunos datos para que justifican un poco esto que les estoy diciendo. Algo que ya de alguna manera lo hemos comentado días pasados, pero os quiero repasar porque se los vemos todas las semanas. Fíjense, cuando vemos este gráfico, vemos que los productores han vendido lo mismo que vienen vendiendo a esta altura del año. Lo que ocurre, como explicábamos días pasados también, es que mucho se vendió de manera anticipada, en el último trimestre del año pasado, como consecuencia de las elecciones y demás. Ese es el primer gráfico. Lo vimos el año pasado. Hay un poquito más de soja a fijar que la que había el año pasado, 1 millón de toneladas más, pero digamos que eso no me cambia el panorama, ¿no? Los productores han vendido más maíz y han vendido tanta soja como el año pasado a esta altura. Fíjense, vamos al segundo gráfico, como siempre hacemos, lo comparamos con el volumen de cosecha, 65%. De soja, 74% del maíz, han vendido más que una cosecha de trigo. Es cierto, como les decía antes, la mercadería está una parte a fijar, pero la mercadería que está a fijar es de libre disponibilidad para el comprador. ¿Está claro? Por lo tanto, si el exportador la quisiera exportar, que de hecho lo hace, o industrializar, también lo hace. Ahora vamos a otro tema. Las declaraciones juradas de venta al exterior, que es el mecanismo por el cual los exportadores declaran la venta al exterior y automáticamente establecen el derecho de exportación que van a pagar para esa mercadería que están declarando como vendida al exterior. Y es la que genera, por otra parte, el ingreso de los derechos de exportación y el posterior ingreso de divisas. Fíjense, trigo. En los próximos 2 meses no hay embarques previstos. Está claro que van a empezar a embarcar en diciembre, que es la cosecha nueva, y está claro lo que hablamos muchas veces, el trigo. Hubo un momento en que se decidió paralizar las ventas al exterior, hubo un acuerdo dentro de la cadena, después discutiremos, como les digo siempre, quiénes participaron y quiénes no, en el cual se puso un precio de exportación muy alto, un precio índice sobre el cual se liquidan los derechos también, muy alto para que no se exportara. Un virtual cierre de exportaciones. Y prácticamente los 12.100.000 toneladas que ustedes ven ahí tuvieron un pequeño crecimiento, pero si nos vamos a mirar las declaraciones que había en enero, es decir, en enero de este año estábamos en 11.900.000, es decir, que en el transcurso de entre enero y ahora se declararon 200.000 toneladas, porque está ese virtual cierre de exportaciones que ahora, si uno mira el 2020-21, desaparece a partir de noviembre. Miren el caso del maíz, que es el más significativo para ver el futuro y lo que quiero explicarles después. Tenemos 28 millones acumuladas de declaraciones juradas de venta al exterior que se deben cumplir hasta fines de septiembre. Después tenemos 1.272.000 toneladas para embarcar en octubre, 1.700.000 toneladas en números redondos para embarcar en noviembre, 650.000 para embarcar en diciembre y 350.000 para embarcar en enero. El conjunto hace que dé unos 32 millones de toneladas. Eso es lo que está previsto embarcar. Y, como ustedes ven, se declaró para todos los meses futuros porque alguien está esperando que bajen los derechos de exportación del maíz. No, nadie. Todo lo contrario. Estamos esperando, inclusive algunos lo aseguran, que hasta es posible que lo suban. Por eso, cuanto más rápido haga las declaraciones de venta al exterior, mejor es para mi negocio, en este caso como exportador. Sobre todo si ya le compré la mercadería al productor, porque me quedo tranquilo. En el cuadro siguiente vamos a ver el mismo ejemplo para la soja y van a ver en amarillo lo que se declaró el año pasado para esos mismos meses. Tengan en cuenta que no estoy comparando el año pasado con datos a la misma fecha de este año, sino con el total declarado el año pasado para esos meses. Pero estamos a fines de septiembre, con lo cual gran parte ya debería estar declarado. Sin embargo, fíjense lo que pasa. Soja, acumulado hay 6.302.000 toneladas. Y el año pasado había 7.944.000. Es decir, el año pasado se venía exportando más poroto de soja. Está claro que la cosecha este año es menor. Pero fíjense, para octubre de este año hay nada más que 90.000 toneladas de poroto de soja declaradas como para exportar, contra 1.113.000 que hubo el año pasado. Después, para noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, este año no hay nada declarado. Y el año pasado había 760.000, 270.000, bueno, ahí lo ven. Vamos al aceite de soja, lo mismo. Para octubre hay 306.000. Ya estamos en octubre prácticamente, 384.000 el año pasado, no cambia, no cambia. Cuando nos vamos para el futuro, miren, 35.000, 150 toneladas, 25.000 y 15.000. Compárenlos con la línea amarilla. Para marzo no hay nada, 345.000 se embarcaron en marzo del año pasado, se declararon en marzo del año pasado. Es decir, hay un parate en las declaraciones de aceite. Y es mucho más notorio en los casos del subproducto. ¿Y por qué? Fíjense, al final, ahí están los subproductos. ¿Y por qué se da este parate?
Y porque si yo soy industrial aceitero, exportador de aceite y harina de soja, y veo la posibilidad o de que me vuelvan a dar el diferencial o de que bajen los derechos de exportación, freno de declarar ventas al exterior hasta tanto se consolide esa medida o me digan finalmente que no se hace. Entonces, si el gobierno quiere buscar un responsable de por qué está, entre comillas, paralizado el ingreso de divisas por la soja, debe buscarlo dentro de su equipo. Desde el presidente para abajo, todos son responsables de que desde hace varias semanas se venga discutiendo este tema, y como no hay definición, los exportadores, industriales en este caso aceiteros, dicen, pará, no declaremos porque por ahí toman la medida. ¿Y qué pasa si toman la medida? Que sería una baja en los derechos de exportación del poroto de soja, del aceite y la harina. E inclusive algunos dicen, hasta volvería el diferencial arancelario. Bueno, después viene si esto es una medida permanente o transitoria. La mayoría, todos, tendemos a pensar que va a ser transitoria. ¿Por cuánto tiempo? Algunos dicen por 3 meses, no sirve para nada. Yo me animo a decir, debería ser hasta fines de la comercialización, es decir, el mes de marzo del 2021. ¿Por qué? Para no producir la salida masiva de granos al exterior, que no se produciría. ¿Está claro? Porque si a un productor le dicen que tiene que vender su soja en los próximos 3 meses, o 2 meses, o 60 días, o lo que fuera, 45, bueno, no lo va a hacer. Primero porque la venta masiva provocaría una fuerte caída de los precios. Y eso produciría que entonces el efecto que se busca, que es que una suba del precio para que el productor venda, se anularía por esa baja como consecuencia de la mayor oferta. Es decir, la baja en los derechos de exportación tendría como consecuencia, si fuera por una muy acotada periodo de tiempo, una baja en el precio que se quedaría anulada entonces la baja de los derechos de exportación. Si fuera hasta la próxima cosecha, hay más posibilidades de que los productores vendan de la manera que tienen previsto vender ahora, con una diferencia, que el beneficio de esa situación se repartiría en la cadena y llegaría también al productor posiblemente. Seguramente llegaría al productor. Si lo hacen por un periodo corto de tiempo, no va a llegar al productor. Entonces el gobierno lo que tiene que pensar es que si quiere que se venda la mercadería, debe darle al productor un sistema de reinversión que le quite la incertidumbre que tiene hoy como consecuencia de este otro gráfico que vamos a ver ahora. Un productor vende con $1.50 lo que vale 145. Y ese es el gran problema que le contamos todas las semanas. Por eso es que la única forma de que esto funcione es romper con esto que es el desdoblamiento cambiario, cosa que es imposible. Si un productor argentino hoy vendiera su soja al precio que debería venderla según el mercado internacional, la debería estar vendiendo a $411. Nosotros le decimos que la está vendiendo a 284, 285 si tomamos el tipo de cambio oficial. Pero si tomamos el verdadero tipo de cambio, que es el de 145, aún yéndome a los mercados legales, que son la bolsa y el contado con liqui y todos esos, en realidad estaría recibiendo $148. En el caso del maíz, hoy un productor debería estar cobrando $182 reales. Nosotros decimos que está cobrando 167, no está tan lejos, porque están los derechos de exportación. Claro, pero la realidad es que no cobra 167. A los 145 pesos que vale $1 está cobrando 87. Y en el caso del trigo lo mismo. 238, 195, fíjense que ahí el 238 es mentiroso, porque está influenciado por eso que les decía yo, de tener virtualmente las exportaciones cerradas con un precio de exportación alto, y 101,40 el verdadero precio que está recibiendo. En definitiva, a un productor de soja, como les muestro toda la semana, le están quitando el 64% de su valor, a uno de maíz el 53% y a uno de trigo el 58%. Y esa, sin duda, es la principal razón por la cual los productores no están liquidando más rápido sus ventas, pero tampoco los exportadores lo están haciendo, esperando que el gobierno tome alguna de las medidas que se suponía que va a tomar. Ahora, un gobierno que prometió en marzo que le iba a devolver hasta los productores de menos de 1.000 toneladas de soja, los que pagaban por derechos de exportación en una escala que estaba establecida y demás, todavía no se ha cumplido ni siquiera eso. Yo sigo pensando que por ahí seguimos esperando algo que no se va a producir. Pero si se produjera esta rebaja en los derechos de exportación, que aplaudiríamos
porque si hay una rebaja en los derechos de exportación no nos va a quedar otro remedio que aplaudir. Ahora, que el gobierno no espere milagros, si no toma las medidas que tiene que tomar, que no solo pasa por un descuento, una rebaja en los derechos de exportación, sino por arreglar este desastre que está haciendo con el mercado cambiario y en general con toda la economía.